Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar la actividad número 14 de geografía. Bueno, esta actividad tiene por título los climas del territorio argentino, ¿sí? Siempre les recomiendo que anoten el título de la actividad, el número de la actividad, luego lean primero todo el documento, todo el material para tener una buena aproximación al tema. Una vez que terminan de leer, de revisar todo lo que incluye, van a mirar los videos recomendados. Estos videos yo los selecciono específicamente porque acompañan los textos que van a leer. Entonces, si tienen internet Wi-Fi, es muy importante y estaría muy bien que ustedes miren también los videos. Bueno, ¿de qué trata esta actividad? Entonces decíamos, empezamos a ver nosotros los aspectos físicos del territorio argentino. En la actividad anterior estuvimos viendo los relieves del territorio argentino. Y en esta actividad vamos a continuar con los climas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es el clima? Porque muchas veces se suele confundir el tiempo meteorológico con el clima. Bueno, y entonces, el tiempo meteorológico son las condiciones de la atmósfera en un lugar en un corto periodo de tiempo. Es lo que vemos a diario, que nos pasan en el noticiero, nos comunican en la radio, cómo van a estar las condiciones de la atmósfera, si el día es soleado, si va a estar lluvioso, si va a haber viento, cuánto va a ser la temperatura, cuánto va a ser la sensación térmica. Pero esas condiciones para el lugar donde estemos viendo el pronóstico del tiempo varían constantemente en pocas horas y no se puede extender más de unos pocos días. En cambio, el clima, ¿sí?, va a incluir las condiciones de la atmósfera en un lugar, pero de lo que se estudia, de lo que sucede, por lo menos en un periodo de 30 años, ¿sí? Se registra, se estudia y luego se dice qué tipo de clima es. Bueno, vamos a leer un poquito. El clima es el conjunto de valores de los elementos atmosféricos en un periodo de tiempo largo. En cambio, el tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Como les decía, apenas para unas horas o unos días. Para conocer el clima de nuestro país, es necesario analizar la distribución geográfica de las temperaturas y precipitaciones, así como los factores que influyen en esa distribución. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta del clima? Bueno, vamos a evaluar lo que sucede en la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿sí?, y toda la dinámica que se va dando en ella. ¿Qué es lo que se mira principalmente? La temperatura, o sea, el grado de calor que tiene esa capa atmosférica, a la que solemos llamar aire, la humedad, o sea, la cantidad de agua que tiene, y la presión atmosférica, que es el peso que tiene esta capa de aire, esta capa de gases sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? Bueno, y después hay factores que modifican el clima, y acá ustedes van a leer sobre la latitud, cómo influye la cordillera de los Andes, cómo también varía la temperatura, por ejemplo, con la altitud. No es lo mismo estar en un valle que ir ascendiendo en una montaña, ¿sí? Va a ir cambiando. Bueno, también cómo varía la temperatura y la humedad cuando aumentamos la distancia al mar. Y también cómo influyen las corrientes oceánicas, que son como grandes ríos, grandes masas de agua que tienen movimiento en el océano, y en este caso
en nuestro país influyen dos: la corriente cálida que viene desde Brasil y la corriente de las Malvinas, que se desprende desde la zona de la Antártida y es una masa de agua muy fría, ¿sí? Que asciende por la costa y se introduce en el mar argentino, y esas dos corrientes también van a influir en el clima. Luego van a seguir acá en el material leyendo sobre los ciclones y anticiclones, que serían centros de alta y baja presión atmosférica. Después tienen información sobre los vientos. Los vientos se producen por las diferencias de presión atmosférica. Los vientos son el aire en movimiento. Tenemos vientos que son locales, que se producen siempre en distintas partes de nuestro país, y ahí vamos a encontrar la sudestada, que es la que nos trae muchos días de lluvia, muchos días de humedad. También aumenta el nivel del río de la Plata en la zona costera y a veces produce inundaciones, porque además de que el viento empuja el río de la Plata hacia la costa, dijimos, muchos días de precipitaciones y se producen inundaciones. El viento el pampero, que es un viento muy frío y seco, que generalmente viene y desplaza a la sudestada. Y también tenemos el viento sonda, que se produce en zonas cordilleranas, ¿sí? En provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca. Es un viento muy cálido en verano, que produce a veces hasta incendios. Es un viento muy fuerte, muy seco además. Bueno, tienen las características para leer de cada uno y dónde se producen. Después van a continuar leyendo y van a leer sobre las precipitaciones, ¿sí? En la zona de montaña, las precipitaciones orográficas. Y van a ver dos gráficos distintos. Este gráfico es sobre las precipitaciones orográficas en la parte más alta de la cordillera de nuestro país, lo que son los Andes áridos o los Andes centrales. Y también van a ver las precipitaciones orográficas acá en este otro gráfico en los Andes patagónicos fueguinos, donde los Andes son más bajos, ¿sí? Cuando lean esto atentamente, lo que van a encontrar que en la parte más alta, en los Andes áridos, el viento que viene del oeste tiene que ascender mucho, se enfría, se condensa, precipita, y todas las precipitaciones se producen más bien en la zona de la alta cordillera y del lado de Chile. Y cuando pasa ese aire para nuestro país, ya pasa seco, sin nada de humedad. Entonces, estas partes de Argentina, pegadas a la cordillera, a los Andes áridos, son zonas donde la vegetación es muy resistente a la falta de agua. Son zonas áridas, falta el agua, porque su humedad ya fue descargada en la zona de cordillera. Después, en cambio, en los Andes patagónicos fueguinos, desde Neuquén hacia el sur, hasta Tierra del Fuego, los Andes son más bajitos, entonces el viento del oeste, cuando pasa, descarga su humedad del lado de Chile, pero también alcanza a descargar su humedad en la parte de los Andes patagónicos del lado de Argentina. Entonces, por eso en esas partes del país en muchas tenemos bosques, como es la zona de Río Negro donde está Bariloche, o la zona de Neuquén donde está Villa Langostura, o la zona también de Chubut donde está el Bolsón, ¿sí? Toda esa zona boscosa es porque
los vientos húmedos del oeste descargan su humedad. Y una vez que la descargan ahí, siguen los vientos hacia la meseta patagónica, más para el este del país, y ahí ya sí son unos vientos secos. Por eso la meseta patagónica, si ustedes buscan imágenes de la vegetación, van a ver que es también adaptada a la falta de agua. Bueno, después de que lean esta parte de las precipitaciones orográficas, van a seguir con los tipos de climas. Y bueno, nosotros tenemos climas de más altas temperaturas como los subtropicales, con estación seca, quiere decir que en una parte del año las precipitaciones son menores. Generalmente es el invierno. Subtropical sin estación seca, en donde las lluvias son abundantes todo el año, quiere decir, que es por ejemplo la zona de la selva misionera. Después tenemos subtropical serrano, que es más para las sierras subandinas. Y luego nos vamos desplazando en latitud hacia el sur. Dejamos el norte del país y vamos hacia el sur y vamos a encontrar climas templados. Templado húmedo, por ejemplo, es acá la zona donde nosotros vivimos y hay mucha influencia de los vientos que provienen del Océano Atlántico y también que ingresan por el Río de la Plata. Después vamos a tener templados secos y nos vamos más hacia el interior del país, pero en estas latitudes. Y luego si nos desplazamos más hacia el sur, vamos a encontrar los climas fríos, ¿sí? Frío árido, decíamos la zona de la meseta patagónica. También la zona de la meseta de la Puna, que es un lugar muy alto y entonces la temperatura disminuye. Frío húmedo, la zona de los bosques patagónicos, de los Andes patagónicos fueguinos. Incluso tenemos frío nival, la zona de nuestro sector antártico argentino. Bueno, y pasamos a las actividades entonces. Lean con mucha atención, miren los videos recomendados y luego van respondiendo las actividades. Son para realizar con los textos que tienen acá y los gráficos. Bueno, hay algunos puntos en donde les dejé para trabajar con cuadros, así que les voy a agregar los cuadros, los modelos para que utilicen. Si quieren ustedes confeccionar otros no hay ningún problema, ¿sí? En el punto número 2, donde van a tener que indicar los factores que modifican el clima, que habíamos dicho, latitud, las cadenas de montañas, latitud, la distancia al mar, las corrientes marinas, van a explicar cómo modifican el clima estos factores, completan cada uno. En el punto número 4, el cuadro de los vientos locales, sudestada, pampero y sonda, explican las características de estos vientos, cuándo suceden, o sea, en qué época del año, dónde suceden, en qué lugar de Argentina. Y luego tienen los principales climas de Argentina y no tienen que comprar un mapa, hacer un mapa si quieren, si tienen disponible, pueden hacerlo. Si no, completan las referencias, van a copiar en su carpeta estos números o van a editar el mapa de manera digital y van a completar teniendo en cuenta lo que leen. O sea, ustedes van a poner el clima en el punto número 1, ¿cuál es? Reviso el texto, leo que el subtropical sin estación seca se desarrolla en el extremo noreste de nuestro país, o sea, donde está la provincia de Misiones aproximadamente. Entonces el 1 es el clima subtropical sin estación seca. Y así continúan completando las referencias. Bueno, espero que estén muy bien, espero sus consultas, sus preguntas, me escriben, les mando un saludo.